Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Bienvenidos nuevamente a su canal El Gen Científico. En este nuevo video hablaremos sobre la materia de física. Este será una serie de videos que corresponderán al curso de física básico totalmente gratis. Así que comencemos con la definición de lo que es la física. La palabra física proviene de un vocablo griego que es physis y se traduce como naturaleza. Por lo tanto, la física es la ciencia experimental que se encarga del estudio de los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Y al igual que cualquier otra ciencia, al ser muy extensa, tiene que dividirse para una mejor comprensión y un mejor análisis de dicha ciencia. Algunas de las divisiones, o también denominadas ramas de la física, son las siguientes. La primera es la dinámica. La dinámica es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos atendiendo a las causas que lo provocan. Esas causas que lo provocan son las fuerzas. Entonces, en esta parte, en la dinámica, van a estudiarse principalmente fuerzas. La segunda rama es la cinemática. La cinemática, al igual que la dinámica, estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin atender las causas que lo provocan. Y en esta parte de la cinemática se ven principalmente los tipos de movimientos. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento acelerado, la caída libre o el tiro parabólico, entre otros tipos de movimientos más. La siguiente rama es la acústica, la cual es la rama de la física que se encarga de estudiar los sonidos y su propagación en diferentes medios. La siguiente rama es la óptica, la cual se encarga del estudio de la luz o el comportamiento de esta en diferentes medios. Y por último, la rama de la termodinámica, que principal estudia los cambios de energía en los cuerpos y su transformación de dicha energía. Y como dijimos, al ser una ciencia experimental, la física tiene que realizar una serie de cálculos. ¿Para qué se realizan cálculos? Se realizan para poder predecir fenómenos que ocurren en la naturaleza. Así que debemos de saber lo siguiente: una magnitud será todo aquello que se puede medir. Y todo aquello que se pueda medir va a representar una magnitud. Un ejemplo de ello será la velocidad, la presión, la energía cinética, la energía potencial, entre otras magnitudes más. Si una propiedad no se puede medir, no correspondería a una magnitud. Podemos mencionar, por ejemplo, la honestidad. La honestidad, pues obviamente no sería una magnitud porque dicha cualidad no se puede medir. El color es otra propiedad que tampoco sería una magnitud porque no podemos medirlo. Y en física tenemos 7 magnitudes fundamentales. Dichas magnitudes fundamentales deben de ir acompañadas por una unidad de medida y existen 3 sistemas de medidas establecidos por los físicos. Tenemos al sistema MKS, que sería el sistema internacional, tenemos al CGS y tenemos al sistema inglés. Analicemos cada una de estas magnitudes. Tenemos primero la magnitud física fundamental denominada longitud, y las unidades de medida en cada uno de estos sistemas de unidades serán los siguientes. En el MKS o en el sistema internacional, la unidad de medida que se utiliza para la longitud es el metro. En el CGS es el centímetro y en el inglés hay diversas unidades de medida. Podemos mencionar a la yarda, tenemos a la pulgada, al pie, a la milla, entre otras más. La segunda magnitud física fundamental que se puede medir es la masa, y en el sistema MKS la unidad de medida para medir esta propiedad que es la masa es el kilogramo. En el sistema CGS será el gramo y en el sistema inglés, igual que en la longitud, vamos a tener varias unidades de medida.
podemos mencionar la onza, la libra, el stone, el slug, entre otras unidades de medida para masa más. La siguiente magnitud física fundamental será el tiempo. Tanto en el MKS como en el CGS y como el inglés, el tiempo siempre se mide en segundos. Obviamente que tenemos otras unidades de medida para tiempo, por ejemplo, los minutos, las horas, los días, los meses, los años, etcétera, etcétera. Pero en los tres sistemas de medida vamos a utilizar el segundo. La siguiente magnitud física fundamental es la temperatura. Y al igual que en el tiempo, la unidad de medida en los tres sistemas de unidades será el Kelvin, el cual se representa con una K mayúscula. Y tenemos otras tres unidades de medidas más para temperatura. Es el caso de Rankine, los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Para la siguiente magnitud física será la sustancia química. Y en los tres sistemas de medida vamos a tener a la unidad de medida denominada mol. La siguiente magnitud física fundamental será la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, tanto en el sistema MKS, en el CGS y el inglés, la unidad de medida que se utiliza es el ampere. Y por último, la intensidad luminosa. Al igual que la intensidad de corriente, la unidad de medida para los tres sistemas es la candela. Cada una de ellas, cada una de estas magnitudes físicas, tiene su unidad de medida y va a depender del sistema de medida que yo esté utilizando. Ahora, existen también magnitudes físicas derivadas. ¿Qué es una magnitud física derivada? Una magnitud física derivada es simplemente la combinación de dos o más unidades fundamentales. Ejemplos de magnitudes físicas derivadas. Podemos mencionar a la velocidad. ¿Cómo calculo yo la velocidad? Recuerden que la fórmula para calcular velocidad es la siguiente. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahora, distancia es lo mismo que longitud, por lo tanto estaríamos utilizando metros. Esa es una unidad fundamental. Y del otro lado estará dividido entre el tiempo, y recuerden que el tiempo utilizamos el segundo. Así que las unidades de medida en el sistema MKS para la velocidad tendrán que ser metros sobre segundo. Si tú observas, es una magnitud física derivada porque es la combinación de dos o más magnitudes físicas fundamentales. En el caso del CGS, la longitud la mediríamos en centímetros, o es el caso de la distancia, y la dividiríamos entre segundos. Y por lo tanto, mis unidades de medida tendrían que ser centímetros sobre segundo. Y en el sistema inglés podemos mencionar las unidades como yardas sobre segundo, pulgadas sobre segundo, pies sobre segundo, millas sobre segundo. Otro ejemplo de magnitud física derivada sería el área. ¿Cómo calculamos el área? Pues simplemente multiplico lado por lado. Así que el lado lo mediríamos como una longitud, o más bien dicho es una longitud. Así que la longitud en el sistema MKS se mide en metros. Y como estoy multiplicando lado por lado, es decir, longitud por longitud, las unidades de medida en el sistema MKS para el área tendrían que ser metros al cuadrado. En el caso del sistema CGS, tendría que utilizar centímetro por centímetro, y las unidades para el área en el sistema CGS tendrían que ser centímetros cuadrados. Y en el sistema inglés podemos mencionar a las yardas cuadradas, millas cuadradas o pies cuadrados. Otro ejemplo de magnitud física derivada sería la densidad. Recordemos que la densidad, la fórmula es esta que acabo de encerrar en un círculo rojo, que sería la masa determinada en un volumen. Entonces, recordemos que mi unidad fundamental de la masa se mide en kilogramos, y mi unidad de volumen en el sistema MKS pues tendría que ser metro por metro por metro, lo que me daría un metro cúbico.
Por lo tanto, las unidades para la densidad en el sistema MKS tienen que ser kilogramos sobre metro cúbico. Y en el sistema CGS utilizaríamos no kilogramos, sino utilizaríamos gramos. Y en el caso del volumen, pues tendríamos que multiplicar centímetro por centímetro por centímetro, lo cual nos daría el centímetro cúbico. Así que las unidades para la densidad en el sistema CGS tendrían que ser gramos sobre centímetro cúbico. Y en el caso del sistema inglés, tendríamos onzas sobre pies cúbicos o libras sobre pulgadas cúbicas, entre otras unidades más. Otra magnitud física derivada que podemos mencionar es el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Multiplicando lado por lado por lado, lo que correspondería a la magnitud física de longitud. Por lo tanto, en el sistema MKS multiplicaríamos metro por metro por metro, y la unidad de medida para el volumen en el sistema MKS sería de metro cúbico. Y en el caso del sistema CGS multiplicaríamos centímetro por centímetro por centímetro, y las unidades para el volumen en el sistema CGS serían de centímetros cúbicos. Y en el sistema inglés podemos mencionar a la yarda cúbica, pero también pueden ser los pies cúbicos, las pulgadas cúbicas, las millas cúbicas, entre otras unidades más. Entonces, como puedes observar, la física se encarga del estudio de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, del estudio de las propiedades físicas de la materia, y al ser una ciencia experimental tenemos que realizar mediciones. Y esas mediciones tienen que expresarse con sus respectivas unidades de medida, las cuales son establecidas por tres sistemas: el MKS, el CGS y el sistema inglés. Hasta aquí con el primer video de física. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo de este video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto YouTube. Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.